Muchas gracias. Quiero aclarar que no soy doctor porque luego van a empezar los tweets y va a estar dura la cosa. Creo que no soy ni siquiera chamán. Soy licenciado en Derecho con una experiencia que nos ha permitido entrar en el tema de libertad religiosa desde hace muchos años. Por la misma circunstancia y la dinámica de vida, estuvimos con la posibilidad en ese entonces de participar en los años 92, 91, 92, con propuestas para la iniciativa de reforma de ley de constitución y después con la ley de asociaciones religiosas y culto público, que el día de hoy es vigente, y posteriormente 11 años después con lo del reglamento, etcétera. Entonces hemos venido trabajando en el tema desde una perspectiva secular, desde una perspectiva privada como asesor de distintas iglesias. Hoy la vida dio vueltas y me invitan a formar parte del gobierno. De broma digo yo que estoy aprendiendo a mandar oficios para poder abrir la computadora, a mandar oficios para poder que me pongan el USB, todo lo que es la burocracia gubernamental. La estoy aprendiendo, no me quejo, está interesante. Ahora estoy en este lado de la barrera y sí quisiera yo hacer mención a algunos puntos importantes sobre el tema. Creo que la vida de México en este tema ha ido sí de menos a más, sí hemos mejorado bastante. Sin embargo, la ley que nos rige ya es una ley que está rebasada, ya es una ley que merece ser reformada, o incluso, si me permiten un poco, yo creo que deberíamos desear una nueva ley, ya ni siquiera una reforma de unos artículos, sino yo creo que ya hay necesidad de poder estudiar la posibilidad de tener una nueva ley. Porque hace unos días se cumplieron 27 años de la reforma constitucional que dio origen a esta ley. Acuérdense, más bien para quienes no son mexicanos en este momento, y entiendan que las iglesias no estaban reconocidas por el gobierno, no estaban reconocidas por el Estado, y esa reforma de 1992 constitucional y después la ley, esto fue en enero, luego en julio, la ley da pie a que ahora se reconozcan las iglesias, obteniendo un registro para convertirlas en asociaciones religiosas. No son muchos años para algunos, pero son muchos años para otros. Es un tema un poco difícil de entender cuándo estaremos verdaderamente maduros para tener una libertad religiosa como quisiéramos o soñamos. Es cierto, primero es libertad de culto y de ahí hemos venido avanzando poco a poco, pero no hemos llegado a esa libertad religiosa plena en donde de alguna manera temas como la participación de los ministros de culto en política, todavía no hemos avanzado mucho en eso, y por ahí se dice que se les tiene como ciudadanos de segunda, ¿no? Eso es lo que escucho yo. Tampoco hemos avanzado en que las iglesias o asociaciones religiosas tengan concesiones para los medios de comunicación. También tenemos ahí mucha dificultad por la misma historia de nuestro país, etcétera. Entonces hay elementos en los que se está trabajando. Escucho que se trabaja, escucho que se estudia la posibilidad, pero no hemos llegado a esa plenitud. Ahora bien, lo que yo he visto en el tiempo, en este sentido, es que lo más difícil para poder tener este concepto de libertad de religión, libertad de creencias, no es, y discúlpenme que lo digo con mucho respeto, no es en un foro como estos, que la verdad es que lo celebro, y creo y coincido, esto es histórico y hay que ponerlo como parte de la historia de nuestro país. Sino lo difícil va a ser bajar esta libertad al campo, a los campos, a donde verdaderamente hay desplazados, a donde verdaderamente hay cortes de servicio de agua por creer diferente, a donde verdaderamente hay el impedimento a los difuntos de ser enterrados en un panteón por ser de otra religión. Y esto no estoy hablando de 1960, ¿no? Estoy hablando de 2017, 2018. Y no tengo datos todavía de este año, pero esperemos que no haya.
Entonces son temas muy complejos que tenemos que bajar, que tenemos que aterrizar y que tenemos que encontrar la manera con los actores en los estados de nuestra república para que verdaderamente estos mensajes que se están escuchando y lo que estamos haciendo el día de hoy se transmitan a ese nivel. Tenemos un problema en México que es el denominador común de los conflictos de intolerancia religiosa. Son los usos y las costumbres de los pueblos indígenas. Es delicado. Es delicado porque la propia Constitución de nuestra República marca el reconocimiento a esta forma de gobierno y de organización de los pueblos indígenas, pero siempre dentro del marco de los derechos humanos. Sin embargo, ese parrafito como que no lo aplican mucho y entonces dicen, conforme a los usos y costumbres de este pueblo, aquí no entra otra religión más que esta, ¿no? Y entonces son reglas que en asambleas se votan y los que estén en contra van para afuera, ¿no? Entonces tenemos muchos expulsados, tenemos muchos desplazados por motivos religiosos, es una realidad. Todavía escucho yo notas o leo notas en donde se dice que no es cierto. La verdad es que sí es. No tenemos queramos tapar el sol con un dedo. En realidad sí tenemos problemas en Chiapas, en Oaxaca, en Hidalgo, principalmente. En algunos otros estados se ha dado, pero no tan usual como en estos que menciono. Entonces el tema es, la pregunta o en el encaminar este momento de participación es cómo vamos a trabajar las políticas públicas para lograr bajar esta libertad, este derecho a la realidad, aclarando que no es un asunto religioso, sino es un asunto de libertades, es un asunto de derechos. Entonces ese es el elemento principal. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, lo que en este gobierno se nos ha instruido es trabajar el tema primero considerando o reconociendo que existe. Y en segundo lugar, abordándolo no tan solo desde la perspectiva legal, porque hay violaciones a la Constitución y a la ley, sino tratar de entender lo que es la cultura del pueblo que está teniendo esa dificultad, lo que es la cultura de esa comunidad, porque no es lo mismo Oaxaca que Chiapas, no es lo mismo Hidalgo que Jalisco, ¿no? Entonces son circunstancias que se están dando y que merecen atenderse caso por caso. Voy a poner un ejemplo para que nos ubiquemos. Nuestro estado de Oaxaca. Oaxaca es un estado grande en la República Mexicana. El estado de Oaxaca tiene 570 municipios. Si ustedes pueden ver de sus estados cuántos municipios tienen en sus estados o cuántas alcaldías, llamémosle así, en nuestra Ciudad de México hay, jamás vamos a llegar a ese número. 570 municipios. De esos 570 municipios, 417 se rigen por usos y costumbres, ¿sí? Entonces, ahí hay una complejidad de entrada. Ahora, cuando un ciudadano decide por su convicción, por su conciencia, porque hubo un acercamiento de otra religión y lo convenció, decide no ser más de esta religión mayoritaria en esa comunidad, empieza el problema de entrada, porque le cuestionan la cuestión de la cultura, de la tradición, de nuestros ancestros, ¿no? Y entonces es difícil que entre ellos entiendan que ahora ya él cree diferente. Y lo decía la subsecretaria Álvarez Mauri, y tenemos que trabajar en el sentido de decir, el otro no es un límite, sino es una oportunidad de dialogar y de entendernos. Las políticas públicas han estado solamente en las veces anteriores como atención y conocimiento de lo que sucede y se le ha llevado, se le ha pedido al Estado correspondiente que las atienda. Entonces las experiencias de fuera que yo viví era, oye, Jorge Lino se está diciendo que hay una violación a los derechos humanos en libertad religiosa en tal lugar, en tal estado. Y entonces el Estado tomaba el caso y a los 2 meses decía, ya fui, no es religión, no es problema religioso, es un problema social, es un problema político, es un problema familiar incluso. Y entonces se cierra el expediente y no hay manera de volverlo a abrir y la gente dice, nos expulsaron, nos desplazaron, hay intolerancia religiosa, no nos dan agua, los servicios de salud se nos niegan, todos los programas gubernamentales nos son limitados. Entonces,
Es interesante porque no hay mucha manera que hacer, porque la federación le mandó al Estado, investígame, y el Estado respondió. Ahora lo que pretendemos hacer es trabajarlo de otra manera. Trabajarlo sí en coordinación con los estados, definitivamente por ley son auxiliares de la federación, pero con actores diversos que puedan ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Y cuando digo actores diversos, pienso en académicos, pienso en antropólogos, pienso en ONGs, ¿verdad? Pienso en consejos interreligiosos de los estados para lograr tratar de destrabar esto que se está suscitando en cada estado. Pero cada caso es particular. Necesitamos entender que esto es casuístico. Necesitamos entender que lo que le sucedió a esta iglesia en este lugar no es lo mismo que lo que le sucedió a este creyente en otro lugar. Entonces, sí hay elementos legales, sí los hay, sí hay violaciones a la ley, sí hay violaciones a la Constitución, pero ¿cómo vamos a hacer? Es la pregunta, digo yo, de antes decíamos de los 64,000, ¿no? Hoy no sé cómo pudiéramos decirlos, pero esa es la pregunta del reto. ¿Cómo vamos a entendernos con todos estos actores para que podamos verdaderamente tener esa oportunidad de diálogo, esa oportunidad de respeto, esa oportunidad de entendernos y de abrazarnos y de no pasar nada, ¿verdad? Ese es el reto. Ahora, escuchábamos hace unos momentos todo lo que sucede en otros países. Yo espero que nuestro México no llegue a eso. Yo espero que no lleguen a guerras por creencias religiosas. Entonces, este momento que estamos viviendo histórico me parece que puede ser el punto de partida para lograr tratar de llevar con los estados, con los municipios, el trabajo de lo que es la libertad. Y por último, quiero decir que hay un plan de trabajo que estamos generando en la Dirección de Asuntos Religiosos de trabajar constantemente, quizá un par de veces al año, con los encargados de asuntos religiosos de los estados, trayéndolos a la federación, trayéndolos a la Secretaría de Gobernación, y en donde se pueda sí capacitar por la parte legal, porque es necesario estar al día en lo legal, pero sí para tratar de entendernos en este tema. Es un tema profundo, ya lo decían en la mañana, no es fácil, es libertad religiosa. Incluso el concepto de libertad religiosa tiene distintas concepciones por algunos de nosotros, déjenme decirles. Entonces, hay quienes dicen, ¿por qué no mejor manejamos con libertad de religión? Suena mejor. Y libertad de creencias me suena bien, porque libertad religiosa entramos hasta el tema de educación laica y todas estas cosas que nos pueden engorrar bastante, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Lo que sí quiero yo llegar a decir es que trabajando con los estados, articulados con los estados, podemos hacer mucho al respecto. Me encanta la idea de tener a Colombia, me encanta la idea de tener a Perú y a todos los actores para oír experiencias. Ahora tuve la oportunidad de a través de un amigo en común, aquí con Lorena, conocernos vía correo electrónico. Bueno, ya aquí estamos juntos, ya hicimos algo, ¿verdad? Ya vamos a trabajar juntos para entendernos. Yo lo que les invito, y con esto cierro, es que reflexionemos, que el tema es muy bonito, es muy apasionante, pero hay que bajarlo, Me dijeron en una ocasión, qué bonito que estás en esa área, se ha de respirar ambiente de Dios y muy divino. Y yo decía, pues sí, ya nada más me falta tomar el vino de consagración, pero hace falta más, saber que en la Dirección de Asuntos Religiosos hay conflictos por inmuebles. Ahí hay violaciones, hay conflictos por expulsiones de ministros de culto. Hay conflictos porque yo no reconozco a este como mi representante legal y él me falsificó una firma y entonces me dio de baja. Eso es la realidad, Aquí está mi querido doctor Patiño, que lo vivió de cerca en algunos momentos. Entonces, no es tan sencillo, no es un ambiente tan divino, sí es un ambiente muy pesado, pero con mucho reto por delante. Creo que la libertad, allí, como se dijo en la mañana, es donde nacemos, ¿no? La libertad y el derecho de respetarnos. Con esto cierro y espero si hay alguna pregunta que me la hagan saber y con todo gusto contesto.